La Mega, buenas noches. Buenas noches, para hacerte un aporte. Claro, bienvenida. ¿Qué nos quiere decir de este tema de vida después de la muerte? Adelante. Bueno, resulta que yo estuve en la clínica Palermo muy grave. Sí. Y entonces mi padre, alma bendita, él contrató a una enfermera diciendo para que vigilara mi salud. A mí me pusieron plasma en esa clínica. Sí. Y yo veía a los médicos que decían, pero ¿qué pasó? Me ponían inyecciones, es alérgica al plasma, decían. Y yo conscientemente dije, voy a ir a mi casa, a donde mi mamá y mi papá. Vine a la casa Sí. y yo le dije a mi mamá, O sea, como si su espíritu hubiera ido hasta su casa. sí, vino. Ok. Entonces yo le dije, mami, no le vaya a decir a mi tía qué. Y ella hizo con la mano así, o sea, me retiró. Y entonces resulta que yo volví a mi cuerpo. Entonces, mamá le dijo a mi papá que llamáramos a ver qué había pasado. La enfermera le dijo que yo estaba muy, muy grave. Sí. Y entonces resulta que a mí, cuando ellos vinieron al otro día, yo le escribí a mi mamá en un papel porque no podía hablar. Le dije, mami, ¿sintió mi visita? Ella me dijo, sentí como el vaho caliente en la oreja y me limpié con la mano. Yo le contesté escribiendo, mami, era yo. Y entonces, después cuando ya salí de la gravedad y todo eso, Sí. nos dimos cuenta que sí, uno sí puede ir a donde sus seres queridos cuando se siente grave, pero yo dije, no me voy, y no me fui. Bueno, pero bueno, ahí se mezcla otro tema. Es interesante su historia y le agradezco contarla. Ahí no estaremos hablando particularmente de la muerte, estar al borde de la muerte, claro. Es Sí, un tema más laguna y señora como desdoblarse, ¿no? sí, algo así, Desdoblamiento. porque Sí. yo con un exnovio que tenía, Ujú. con un veterinario, practicábamos lo del desdoblamiento. Ah, ok, entonces ahí está. Entonces usted, al conocer esto y hacer esto, usted dice, bueno, por si me llego a morir o algo, quiero irme a despedir y logra que su espíritu vaya de su mamá y luego regresa. Sí. Bueno, bien interesante la historia. Bien interesante el lograr haberse doblado en ese momento. Estando al borde de la muerte. Hoy hablamos es de la vida después de la muerte. Vida después de la muerte. Dicen acá, Lagunilla, antes de tener una llamada, y dicen acá en Instagram. Dice Aleja Fauna, sí creo. Unos se van del todo y otros quedan entre nosotros. Dice acá Rolo6244. Dani, le recomiendo una película en YouTube. Nuestro Hogar. Y para que te hagas una idea qué pasa después de la muerte, mírenla. Y me comentan qué tal. Se llama Nuestro Hogar. Gracias por la recomendación, Rolo. Dice acá S. Jiménez. No la hay. Cuando uno se muere se acaba todo. No hay paraíso, ni purgatorio, ni nada de esas cosas. Dice Saris. Hola chicos de la Mega. Pues mi opinión de este tema es lo siguiente. Hay un espacio de tiempo antes de morir que nos permite despedirnos de nuestros seres queridos. Y si nos prestan este tiempo para que pensar que hay algo más en la muerte, mi concepto es que hay espíritus burlones que se aprovechan del dolor de una pérdida. Ellos son los ángeles caídos que se hacen pasar por sus seres queridos y te afirman con cosas que solo tú sabías. La muerte es un dormir eterno que solo se pasa en oscuras, sin recuerdos, sin dolor. Ahí les dejo la pregunta. ¿Ustedes se dan cuenta cuando se duermen? Es interesante lo de Saris. Muchos opinan eso, lo de que la muerte es como, exacto, cuando uno duerme, la gonfla, cuando uno duerme profundamente, que uno no se da cuenta de nada, nada, hasta que lo despiertan. De resto uno dice, ve, pasaron 5 horas y ¿qué pasaron esas 5 horas? Nada, de pronto, si acaso uno dice, soñé algo, pero hasta ahí, pero nada, ¿no? Es como cuando lo operan a uno. Yo que he tenido pues anestesia general, yo creo que es como eso. Nada, uno pasa nada. O sea, nada, o sea, hasta que uno despierta y como que uno está como embobado por toda la anestesia y como que uno después reacciona y dice, ay, ¿verdad que me estaban operando? Y el dolor y todo eso, pero
pero son horas en que nada. También yo creo que la muerte puede ser así. Laguna, tiene una llamada. Aló, la Mega. ¿La Mega? ¿Aló? ¿Aló? Bueno, ahí había alguien no quiso hablar y tiene otra llamada. Aló, la Mega. Sí, buenas noches, ¿Con quién hablamos? con Diego. Diego, bienvenido al cartel paranormal de la Mega. Vida después de la muerte. ¿Qué nos quiere contar al respecto? Mira, por ejemplo, yo te voy a contar una experiencia y es que yo trabajo en un cementerio. Sí. Llevo años trabajando allá y me gustaría contar una anécdota referente a la vida después de la muerte porque me parece muy interesante, ya que un día estaban enterrando a una muchacha. Al parecer, y por lo que yo Sí. conocí mientras la estaban enterrando, ella se había suicidado. Al otro día de Sí. que la enterraron, yo empecé a trabajar normal y la empecé a sentir en su griterío y todo. Entonces yo como que no la podía ayudar, o sea, en el momento no la podía ayudar, pero yo la podía sentir y ver. Pero me parece muy curioso, es que cuando el día que yo decidí ayudar a esta mujer, simplemente le hice una pregunta: ¿usted en qué lugar se encuentra o cómo la puedo ayudar? Esta persona simplemente como que se calmó de la histeria en la que estaba y me describió el siguiente lugar. Estoy en un lugar Adelante. completamente oscuro, no veo nada, simplemente veo una pequeña luz como cuando uno ve una estrella, así de lejos la veo. En el momento siento mucho calor y escucho mucho el llanto de los bebés. Entonces yo pienso que según el sitio que ella me describió en el momento, nos estaría describiendo el famoso limbo O el infierno. O el o mismo el infierno, aunque habla de el llantos mismo. de bebés. Claro, Pucha. de pronto, bueno, uno pensaría por qué bebés en el infierno, ¿no? De acuerdo, o sea, Exacto. sí, válido. Entonces Uno esta es podría como la pensar, sí, experiencia. que es el limbo. Sí, esta es como la experiencia que yo tuve y siempre la he llevado y me ha parecido muy curiosa. Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿a dónde va uno después de morir? Si pasa por la parte del cielo, el purgatorio, el famoso limbo, o verdaderamente va a un infierno. Y Ya después, que dicen, y amigo, y ya que hablamos de vida después de la muerte, y después de ese proceso, supongamos que ella sí estaba como pasando toda esa transición para entrar a un cielo o a un infierno. Pero usted cree que después, más adelante, ella vuelve y nace en otra vida. ahí se me queda muy difícil porque yo estoy entre la parte de puedo creer en la reencarnación y se ha hablado mucho, pero también tengo como la teoría de que uno muere y se va para pues, donde se ha juzgado, sea el cielo, sea el infierno. O sea, Y ya, una creencia muy católica. soy católica, exacto, por la creencia pues, que a mí me han inculcado. Sí. Pero sin embargo, de yo ser tan católico, mi familia, yo también creo en la reencarnación. Porque muchos casos se han visto, no sé si ustedes han visto una foto muy similar entre un jugador que se llama Mesut Özil con un man como de Ferrari o el que creó la marca Ferrari, no me acuerdo bien, el parecido es horrible. Pero usted cree que entonces al nacer en otra vida nacemos hasta con la apariencia física, porque una cosa es el espíritu, dicen que uno puede nacer en el día de mañana en mujer o hasta otros creen que en animal o algo, pero usted cree que también al entrar uno en una nueva vida también se lleva muchos rasgos físicos. Posiblemente, mire qué casos se han dado. Pues yo digo que debe ser uno en un millón los casos que se ven así. Ok, con el físico. Pero, exacto, pero ya pienso que si uno reencarna, pues yo puedo en este momento estar aquí en Colombia, yo muero, pero no sabemos si yo puedo reencarnar en Rusia, Japón, no se sabe. Muy bien. Vida después de la muerte. Dicen acá en el Instagram.
Dice David Santiago 666, la muerte solo es el comienzo de otro gran viaje, porque nuestra alma nunca muere, nuestra luz primigenia es eterna. Legal Mamba dice, he pensado bastantes teorías al respecto. ¿Cómo sería si cuando muriésemos fuera como un castigo? El alma se queda en el cuerpo para toda la eternidad dentro de un ataúd sufriendo. También que al morir el alma se desprende del cuerpo y sigue su vida en este mismo mundo, solo que no podemos verlos. Es como si en estos momentos estuviésemos rodeados de personas que ya murieron, pero siguen haciendo su vida, pero ahora siendo espíritus. Dice el Empatin 1985, yo creo que sí hay vida después de la muerte, pero igual creo que no todos podemos llegar a esa vida, o sea, como que solo algunos. Dice Penagos 44, soy una persona amante del tema paranormal, después de un acontecimiento relativamente fuerte que viví. He debatido con muchas personas al escuchar sus historias, las cuales escribo y recopilo, hasta que las pueda investigar para poder compartirlas con ustedes algún día. Gracias, Penago. Dice Miguel Perilla, la pregunta mía es, no qué hay después de la muerte, sino para qué vivimos. Vivir 100 años o menos, sufrir, luchar por cosas, para solo vivir un tiempo. ¿En el más allá no nos llevamos nada? ¿Cuál es la misión de vivir? Pregunta Miguel. Dice Yamili Rocha. Tengo opiniones divididas. Por un lado, ninguno tiene la verdad de si vamos a un cielo o un infierno al morir. Por otro, hay teorías que plantean la reencarnación o simplemente que dejamos de existir. Quisiera creer que después de morir no hay nada, ni dolor ni sufrimiento. Simplemente desaparecemos y que lo que valga sea lo que hicimos en vida, bueno o malo. Laguna, una llamada. Aló, la Mega. Hola, buenas noches. Sí, ¿con quién hablamos? ¿Cómo está, la bonita? Hablas con José. José, bienvenido. ¿Cómo estás, Laguna? Muy bien. Cuéntenos, ¿qué nos quiere hablar sobre vida después de la muerte? Bueno, la bonita, me presento. Mi nombre es José. Soy cristiano. Pertenezco a la religión adventista del séptimo día. Y respecto a la muerte, te podría comentar desde los inicios. Dios Sí. nos hizo a todos los seres humanos desde el planteamiento del amor. Cuando Dios nos da la vida, solamente nosotros no la podemos quitar. Cuando nosotros nacemos, Jesús nos da libre albedrío a hacer lo que nosotros queramos. Por eso es que llevamos la vida que todo el mundo quiere. Cuando nos morimos, la Biblia dice que los muertos nada ven y nada saben. Eso quiere decir que cuando uno muere, hasta ahí fue su vida. Pero entonces Filipe me va a preguntar, ¿y ni nada más? Y yo le voy a responder, sí. En la religión adventista del séptimo día creemos en el advenimiento de Jesucristo, que es una segunda venida de él. Amigo, ¿me repite esa última frase que se le fue un poco la onda? Que es cuando Jesús viene de nuevo, creen en la segunda venida de Jesús. En listo. el segundo advenimiento de Jesucristo. Y el séptimo día, pues por el séptimo día que es el sábado, que lo santificamos, y en ese día pues no hacemos absolutamente nada por santificar a Jesucristo. Pero entonces, cuando ahí va nuestra creencia, cuando Jesús venga por segunda vez, solamente los redimidos van a despertar. Y en la Biblia dice que todo ojo le verá. O sea, a ver si entendí. O sea, ¿solo los que creyeron en él son los que despertarán? Es un poco ambiguo, pero sí. Yo me hacía la pregunta que hacías tú, Tripas, y es, ¿qué pasa cuando hay un bebé? Sí. ¿Qué pasa cuando hay un indígena que nunca conoció la palabra de Dios? Que ni siquiera sabe quién es Dios. Correcto. Y le dijo un pastor. Y él me dijo, en ese caso, como que Dios dice, espere, si usted nunca conoció mi palabra, pues todo bien. Entonces yo le hacía a él la comparación y yo le decía, entonces yo puedo ser un matón, yo puedo violar, puedo hacer todos los delitos, carnalmente que nosotros conseguimos como malos. Y faltando media hora para yo morirme, le digo a Dios, perdóneme, Dios, yo lo amo a usted, Dios, me arrepiento. Sí. Entonces yo me salgo, y entonces él decía así. Entonces yo le decía, pero pues es como algo injusto, ¿no? Porque digamos, si yo conocí la palabra de Dios a los 2 años, toda la vida fui justo, y en algún momentico me descaché y morí, y esa persona que toda la vida fue incorrecta, y en el último soplo de su vida vivió, Dios lo perdonó, y dijo, sí, así es,
Y por ejemplo, desde la visión adventista, ya que usted dice que cuando uno muere, hasta ahí fue todo el juego, ¿qué opinan ustedes de las manifestaciones, por ejemplo, los fantasmas que la gente asegura ver? Ok, bueno, ese es un gran tema y es muy debatible. En la realidad adventista, y más que todo personalmente, eh, dice la Biblia que los ángeles superan en 3 veces a toda la humanidad que existirá y existió. Eso quiere decir que son muchísimos ángeles los que se vinieron acá a la tierra con Satanás. Esa pregunta la podría responder diciendo que cuando hay una manifestación o cuando en una posesión que en la Mega las hacen, el satanista, el que habla es un demonio. Y entonces ustedes me preguntan, oiga, pero entonces ¿por qué el demonio sabe tantas cosas? Porque es que el demonio es el que gobierna este mundo. Dice la Biblia que Jesucristo cuando venga por segunda vez no tocará el firmamento de la tierra, porque es impuro, porque es inmundo, porque este mundo lo gobierna Satanás. Pero hay una gran aliciente, que es que Satanás únicamente sabe lo que hablamos por nuestros labios. Jesucristo sabe lo que hablamos mentalmente con él. Por eso dicen que para orar es mejor agacharte, arrodillarte, estar en un lugar tranquilo y hablar con Dios mentalmente, para que Satanás escuche sus súplicas. Y en lo que me estás preguntando acerca del tema del día de ¿qué pasará De la entonces vida después de la muerte. digamos, hay muchas personas que sí se van a salvar, digamos, bajo esta lógica? Dice que, y ya respondiendo algo con los ovnis, ahí se mezcla también muchas cosas, dice que en este mundo, en la Biblia dice que hay 1000 mundos, y que cuando Jesucristo venga por segunda vez, los redimidos volarán como ángeles llenos de luz y irán a visitar a todo ese resto del mundo que están pues en toda la galaxia. O sea, Y que en o sea, esos 1000 años, llegamos, o sea, los que creen en Jesús, después de la segunda venida, vamos a llegar como ángeles a otros planetas, como fantasmas. exactamente. Y que durante esos 1000 años se van a quedar todas las personas en la Tierra o sea, que digamos fueron malas, que cometieron pecados, y van a destruirse junto con Satanás. Dice la Biblia que dice la Biblia más que todo en Santiago, que cuando pasen esos 1000 años, volveremos los redimidos a la tierra, pero la tierra será totalmente cambiada, será nueva, será una tierra restaurada. O sea, la tierra queda convertida en el infierno y todos los buenos se van a otros mundos, se van 1000 años y ya en 1000 años se regresa a la tierra y ya la tierra ya es otro paraíso, digámoslo, para volverlo a habitar. Se habrá purificado. Suena re loco, ¿no? Suena muy... Sí, no, pero igual cada quien decide creer en lo que quiera. Oiga, amigo, no, y la historia es muy chévere y yo le pregunto a usted, bueno, y creyendo en esto y que los ángeles y que nos vamos a volver en ángeles y todo esto, al final cuando el planeta se limpie, entonces los que estaban acá se van para el infierno. O sea, el infierno también debe tener un lugar. O sea, la tierra queda convertida en infierno, pero después esas almas se van al verdadero infierno. Ok, pues no le ha tomado desde ese punto, porque digamos, cuando los muertos, cuando venga Jesús por segunda vez, los muertos, que están muertos obviamente, dicen que despertarán, verán al Señor Todopoderoso y volverán a su tumba. Eso quiere decir que los muertos nunca reviven. No, por eso, pero hablo de los pero hablo de los que quedan en la tierra, que no crean en Jesús y no se van. Y usted dice, esto queda hecho un infierno, se matan unos a otros, esos al final terminan, y sus almas terminan yéndose, me imagino que con Satanás. Ok, no, pues ahí sí, no, hasta ahí va, no sabría qué responderte, la verdad. Bueno, pero pues agradezco su llamada, muy chévere, y esa creencia, ese cuento es bien interesante. Oiga, amigo, una última pregunta. Perdón la agonía, la segunda venida de Jesús para usted y los creyentes y la religión a la que usted pertenece y su iglesia, ¿estipulan más o menos una fecha de esa venida de Jesús? ¿Está esto cerca? Algunos dicen que ya, que en los próximos 20 años, o eso no tienen ni idea. Pues Dani, te comento, mi esposa tiene su abuelita que la semana pasada cumplió 90 años, y sus padres eran adventistas, entonces desde que nació, pues está en la religión, y los padres de ella se murieron
esperando la segunda venida. La abuelita de mi esposa ya se va a morir también esperando la segunda venida. Y yo creo que nos moriremos y tampoco va a llegar la segunda venida. Y yo hacía esa pregunta también a un pastor y él me decía que pues si tú te mueres, esa fue tu segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque desde que te moriste hasta que llegue en Cristo, pues para un ser humano va a pasar pues nada, porque usted va a estar dormido, entonces no va a sentir el tiempo. Y segundo, que los que quedaron vivos, los que están vivos y están todavía con la ilusión de la segunda venida de Cristo, hay unos como unas profecías, pero así como dice usted, Dani, siempre han habido temblores y terremotos, siempre los volcanes han erupcionado, siempre han habido pandemias, y eso es lo que pronostica la Biblia, que dice que cuando eso pase, ya estará muy cerca el tiempo. Pero, para no alargarme tanto, pero la segunda venida de Cristo tiene que ver con la gran ramera, que en la Iglesia Católica es la representación de Satanás en la tierra. Y en otro día lo llamo, le cuento la historia, pero para no alargarme, tiene que ver con la Iglesia Católica. Okay. La Iglesia Católica es la gran ramera, porque tiene sellados a los seres humanos que creen en la religión católica acerca de una mala percepción de Cristo. Desde que el primer papa cambió el día sábado por el día domingo, porque el día sábado está representado más de 180 veces en la Biblia como día de reposo de Cristo Jesús, y la Iglesia Católica lo abolió, pero ya entraba en otro tema. Bueno, pues bien interesante estos datos de nuestro amigo Laguna. Dijo algo muy importante y algo que dice: la venida de Cristo, Laguna, es apenas usted muere, y tiene algo de lógica. Dice, cuando usted muere es como, hablábamos ahorita de la anestesia general. Queda usted privado, ¿sí o no? Y la venida de Jesús puede que sean 2000 años, pero para usted fue un minuto. Porque usted está como en una anestesia general, usted está profundo, no tiene noción del tiempo, y cuando Jesús venga, lo despierta a usted y para usted pasa un segundo. Pero de pronto fueron 2000 años. ¿Qué es lo que él dice? La venida de Jesús está cerca después de que usted muere, porque cuando usted muere queda profundo y Jesús lo despertará a aquellos que creían. Entonces, para usted, si usted creía, fue un minuto. Tiene una razón chévere. Otra cosa que me aterró y que no me sorprendía tanto la respuesta, pero aún así me aterró, fue cuando dijo que el que gobierna aquí en la tierra es el diablo. Uh-huh. Sí, que después Y viene, ahí, es que eso lo hemos oído muchas veces acá, ¿no? Que acá está el gobierno, sí, los que gobiernan es el Satanás, que cuando usted va a pasarla bueno, cuando venga Jesús y su alma salga volando a otros mundos, 1000 años, y después regrese al planeta y el planeta sea un paraíso. En teoría sí, en teoría estamos en el infierno. ahí mi pregunta sería si entonces lo que le pasa a uno bueno en la vida es porque el diablo lo permite o gracias al diablo. Todo es gracias al diablo. Tanto lo bueno como lo malo. Así uno sea un porque tiene el religioso, poder si uno acá. lo odia. Esa sería la otra. Y Sí. si usted es religioso en esta vida y todo el diablo no lo Exacto. odia, para que le vaya mal. Por eso, porque un religioso puede orar y puede rezar a Dios y puede odiar al diablo y le puede ir excelente. O sea que el diablo le está permitiendo que le vaya bien a alguien que lo odia. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches, la Mega. Sí, señor, ¿quién habla? Con Alejandro de Medellín. Gracias, Alejo, bienvenido. ¿Y que nos quiere hablar de vida después de la muerte? Pues sí, padre, respetando sí, la opinión de cada uno, pues yo creo que lo que pensamos, lo que piensan algunas personas, en especial las religiosas, del cielo, del infierno, yo creo que es más como el temor que tiene el ser humano de dejar de existir. Pues nos da como miedo lo que va a pasar después, porque ninguno lo sabemos. Entonces yo creo que ha sido parte como por eso, como digo, respetando lo de cada uno. Yo creo pues de que pasen como esas cosas. Lo voy más como por el lado de la ciencia, puede ser, o lo que piensa Stephen Hawking, que para él pues ya uno murió y listo, ya. O sea, hasta ahí llegó el cuento, mejor dicho, no hay reencarnación, nada de eso. Lo que piensan los budistas me parece muy bonito, que no es como una religión, sino como
una forma de vivir, y ellos piensan es de que vos, de acuerdo a lo que a la clase de persona que hayas sido en esta vida, vas a reencarnar en otra y así sucesivamente, dependiendo cómo te hayas cortado las cosas que habrás hecho. Ahí entra como el karma y el dharma. Y la vida son consecutivas hasta que, digámoslo así, alcances el nirvana, como que realmente sepas para qué viniste a vivir, que es a servir, a saber cómo es. La persona que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, como cuando vos logres eso, alcanzar como eso de no solo de riqueza, sino de ayudar a los demás, ser felices, etcétera, y así como que llegas al cielo, por así decirlo, en cuanto a la ideología de ellos. Y pues no sé, yo estoy como con Albert Einstein, que dice que la energía no muere, que ella simplemente se transforma, pero que nunca muere. Entonces yo pienso que uno puede reencarnar o transformarse o evolucionar, como la gente lo quiera llamar, pero no puede ser inclusive solo en un ser humano, porque si nos vamos a ver, pues digamos una barra de hierro, para nosotros no tiene vida, pero si nos ponemos a analizar un poquito más, tiene átomos, moléculas, por lo cual puede oxidarse, pueden ocurrir muchos fenómenos. Los animalitos, mira que los perritos lloran, sí, tienen como sentimientos, muchas cosas muy parecidas, como lo que decía la Gunplay en ese tema que habló tan bacano, de que tienen dos pulmones y son como muy parecidos al ser humano. Entonces, no tenemos que ser como tan egoístas que lastimosamente somos muy egocéntricos en todo el tema, o sea, con los ovnis, que mucha gente piensa que somos la única especie inteligente, pero quién quita que en otra vida reencarnemos, no sé, hasta un animal mísero como una cucaracha, por de pronto no haber respetado esa vida. Pues, ¿sí me entiendes? Es como Sí, simplemente una forma de pensar, pero toca es morirnos para ver qué pasa, pero pueden ser como muchas cosas. eso lo que acaba de decir es muy cierto. Igual todos conoceremos la verdad, o al menos eso nos imaginamos. Aunque sea la otra laguna, a lo mejor no tenemos la verdad nunca, porque si venimos de otra vida, uno no se acuerda. Sí, eso es muy Diferente yo cierto. decir, ya les puedo comprobar que sí hay vida después de la muerte porque es que yo vengo de otra vida, no, tampoco. O sea, a lo mejor es una pregunta que jamás tendrá respuesta, Lagunfly. Es que, bueno, han habido casos, hubo un caso es que no me acuerdo bien, de una persona que aparentemente o fue un piloto o fue en que iba en un barco de la Segunda Guerra Mundial y era niño y contaba todas las anécdotas, pero es una vez en mucho tiempo. Uy, ¿Qué sonó? algo en mi cocina. Sí, sí sonó como una lata. Uy, qué susto. Uy, ¿qué fue eso que sonó? Seguro como si le pegaron a una No, lata. Vaya, mire. Dios. No, ahorita miro. Y para terminar la idea, se han existido como uno o dos casos de ese estilo, que niños cuentan anécdotas de vidas pasadas. Y de ahí para adelante, no creo que alguien tenga la verdad acerca de si en verdad vamos a otras vidas en otro lapso de tiempo. Muy bien. Dice acá en el Instagram Ramírez Guerrero, dice, claro que hay vida después de la muerte. Muerte no significa dejar de existir, muerte significa separación. Somos tripartitas, somos espíritus, tenemos un alma y vivimos en un envase que se llama cuerpo. Al morir el espíritu va a Dios, que le dio el cuerpo a la tierra, y el alma donde le pertenece, sea cielo o infierno, según las decisiones que haya tomado en vida. Dice Liana, yo creo mucho lo que dice la Biblia, y si hay vida después de la muerte, claro, hablando espiritualmente. Esa pregunta está buena ahorita para el padre Lagunilla, lo de la Biblia. ¿Qué cree la Biblia de la vida después de la muerte? Dice Ana Villadiego, yo no creo que haya vida después de la muerte. O bueno, ese es mi punto de vista, ya que cuando Jesús revivió a Lázaro, él respondió que por qué lo levantaron si él estaba descansando. Pero bueno, cada punto de vista es diferente, así que respeto el de los demás. Dice Luz Alarcón, sí creo que hay vida después de la muerte. Creo que según se haya vivido en la tierra, cuando morimos vamos al cielo, purgatorio o infierno. La Mega, buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, con Julián. Julián, gracias. ¿Qué opina usted de la vida después de la muerte? Mira, Dani, tengo una historia como muy,
muy conmovedora, como muy interesante, porque lastimosamente tenía un primo que mataron hace como 2 años. Entonces era muy apegado a él, era muy unido. Y resulta y pasa que cuando él murió, sencillamente me buscó en forma me manifestaba en forma de sueño. Pero lo más raro fue que él me mostró, la verdad, yo no sé cómo, a él lo mataron, pero no me acuerdo, pero no sé cómo fue, ni nada, y en el sueño me manifestó cómo había sido, cuántos tiros le dieron, y de verdad, yo es que le pregunté a la familia, y fue así, y lo raro es que él no se manifestaba sino conmigo, mas sin embargo, una vez en un sueño, yo sabía que él estaba muerto, siempre que yo iba a hablar con él, yo sé que él está muerto, y entonces una vez, yo estando dormido, soñando con él, yo sabía que yo estaba soñando y que él estaba muerto. Entonces, no sé, me entró la curiosidad y le pregunté que cómo estaba, me dijo que bien, me pregunté que cómo era donde él estaba. Sí. Y lo más raro fue que primero me dijo que él estaba bien, que no me preocupara. Pero cuando yo le dije que cómo era, me hizo una cara que me dijo, no, tranquilo, yo estoy bien. Como que me dijo en pocas palabras, la cara que me dijo, no, yo no le puedo decir, solamente diga que yo estoy bien, bueno, que le diera a saludar a la familia y todo eso. Pero en pocas palabras no me podía decir, y le llegué a preguntar como 2 veces, y no, y todas 2 veces me decía que no, pero me decía que él estaba bien, que él era muy bueno, y me decía, ¿Y usted creería que eso entonces es la vida después de la muerte, de donde él estaba ya? sí, eso, sí, porque la verdad, él no hablaba de una forma ni triste ni nada, me hablaba como siempre era, muy contento. Y entonces me da a entender de que era muy bueno. Entonces, después de todo eso, llego a la conclusión de que, hombre, yo creo que es allá donde en la otra vida es tan bueno, pero las personas que van para allá y quedan con alguna conexión acá no lo pueden decir. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que entonces sería como un viaje gratis. Y se dice al paraíso, se dice para otra parte gratis, pero normalmente con la muerte, entonces además no sería malo, sino que antes es bueno. Todo el mundo buscaría de pronto hasta matarse. Eso, todo el mundo decía, no, pues yo acá estoy llevando de la ruma, y mala toda hora, no, yo me voy a pagar, bueno, me mato y ya. Eso es cierto, si se comprobara que después de la muerte está ese paraíso así usted se quite la vida, pues imagínese, sería la salida de muchos. Tal vez por eso tienen prohibido a aquellos ángeles o fantasmas decir cómo es eso. ¿A que no adivinan qué historia cumple nada más y nada menos que 200 años este año? Les doy una pista. Es la del whisky más vendido del mundo. Además es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. El rojo es mi favorito. ¿Saben cuál es? Les hablo de Johnny Walker, quien este año cumple 200 años. Sí, 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep Walking Diario te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbase el expendio de embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Bien, bien, todo muy bien. Su merced, ¿cómo está el niño? ¿Cómo van las cosas? Muy bien, todo ha estado muy bien. Todo andando sobre ruedas aquí guardado. Imagino que usted también anda ahí guardado en su oficina. ¿Es su casa o su oficina, monseñor? Mi casa, mi casa. Muy ¿Te bien. acuerdas que su merced estuvo en la oficina, ¿no? En la capilla. En la capilla. Así Pues, es. pues, bueno, monseñor, Sí, bienvenido al cartel. a unas cuadras. Bienvenido al cartel paranormal. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo acá. Váyanse conectando todos en @ el cartel de la Mega en Instagram. Vamos a hablar de vida después de la muerte. Y qué mejor que hablarlo desde el punto de la religión, porque así muchos digan que no creen en Dios, que Jesús no, o los ha decepcionado quienes van predicando la palabra, pues es bueno conocer el tema de la religión frente a ciertas incógnitas de nuestra vida, porque al final, así no queramos, cuando éramos pequeños nos inculcaron valores religiosos, independientemente de la corriente de la que provengan ustedes, ya sea católica o cristiana, o bueno, dependiendo. Y creo que es un tema al que muchos llegamos, o por lo menos yo llegué a planteármelo con el fallecimiento de mi abuela. Yo vivía con mi abuela y con mi mamá, y en cuestión de un año ambas fallecieron. Y siempre me quise preguntar si existía vida después de la muerte.
Y hoy está Monseñor Andrés Tirado, tal vez para responder a muchas de esas preguntas, tal vez de aquellos que hemos perdido un ser querido y que tenemos esa fe que tal vez en otra vida o algo que esté más allá de este plano, pues estén bien. Entonces, Monseñor, muchas gracias por recibirnos. Muy buenas noches a todos, muchas gracias Laguna por la invitación. Es un tema muy fascinante, es un tema muy apasionante y es un tema que a algunos les causa conflicto porque han tenido experiencias fuertes como Laguna, como Daniel, en mi caso personal también, de la pérdida de un ser amado, de un ser querido. Y en el momento de la partida hay un dolor, hay una frustración, hay una lucha interior de por qué se dan las cosas. Ya después viene una sanación y un entendimiento de que ese es el término natural de la vida. Pero creemos en que hay un reino de los cielos y que vamos a estar con nuestros seres queridos. Y esto está en todas las religiones. Esto no es algo que se inventó el judaísmo, el cristianismo. Los pueblos indígenas, los pueblos mesopotámicos, Egipto, Grecia, la India, la China, siempre han tenido ese conocimiento, esa certeza que después de este plano terrenal viene algo mayor, algo más grande. Rituales ezequiales, la partida, cómo hacían la partida de un ser querido, de un ser amado. No es solo una cuestión cristiana o católica o judía, es una cuestión que está, según los hallazgos arqueológicos, desde los tiempos más antiguos, hay petroglifos y hay señales de ese culto, esa veneración, esa contemplación de nuestros seres queridos que se van a otro lugar. Unos lo llaman el reino de los cielos como el cristianismo catolicismo, hay otros que lo llaman el Valhalla como los nórdicos, y así en sucesivas comparaciones, pero todos los pueblos y todas las religiones del mundo y todas las civilizaciones antiguas, uno de los pasos más importantes es el de la muerte. Obviamente, y es indiscutible que la primera pregunta que creo que le pueden hacer a Monseñor cuando se trata de hablar de esos temas es ¿qué dice la Biblia acerca de vida después de la muerte? ¿Qué es lo que plantean los textos? No sé si de pronto, aparte de la Biblia, en otros textos de otras religiones usted tenga ese conocimiento y nos pueda ilustrar un poco acerca de cómo concibe la muerte y qué sigue después de ella. Claro, en todas las religiones, aún en las religiones triviales africanas, hay una concepción de que no es el fin del ser humano, sino que hay una trascendencia. Uno lo llaman el nirvana, como lo llaman los hinduistas o budistas, y hay lugares, niveles, los 7 cielos los llaman en Islam, y en el Antiguo Testamento aparece, donde después de esta morada terrenal vienen otros niveles de conciencia y espirituales, donde vamos a vivir eternamente. Por eso la importancia y los hallazgos arqueológicos de todos los pueblos antiguos de las excavaciones. Es más, muchos pueblos y muchas civilizaciones, cuando moría una persona importante para la comunidad, sea un sacerdote, sea un rey, sea un príncipe, sea un líder de la comunidad, lo enterraban con sus objetos valiosos. Aún hay algunos que en algunas tumbas sacrificaban a sus concubinas, a sus animales, carrozas, las enterraban, porque ellos creían, los egipcios también, que todo eso que atesoró, que acumuló en la vida, le va a permitir tener unos beneficios y estar en un nivel más alto al despertar. Ellos lo llaman el despertar. Para ellos estamos viviendo una matriz, un sueño, y al morir, entonces se permite llegar a otros niveles y que todos esos utensilios y cosas importantes que tuvieron en esta vida los van a necesitar. Por eso los enterraban, por eso es tan importante en los procesos ezequiales, en los procesos de muerte, que todas esas cosas de valor lo acompañen hacia el el paso hacia la otra vida. Para ellos no es muerte como tal. Para el cristianismo, catolicismo y el judaísmo se cree que al terminar volver a la tierra, polvo eres y polvo te convertirás,
va a llegar a un estado donde vamos a estar con la presencia de Dios. Elohim, lo llaman ellos, Señor. En el cristianismo Jesús se encarna siendo Dios y nos cuenta, es el que más sensiblemente y detalladamente nos cuenta sobre el reino de los cielos. Es Monseñor Andrés Tirado, que ustedes lo pueden observar ya mismo en nuestra cuenta de Instagram, @el cartel de la Mega. Si no lo conocen, el Cuchiclub, como les dice, ahí lo pueden ver en la cuenta de Instagram. Mis cuchitas. En @el cartel de la Mega. Lo pueden seguir en @obispo Andrés Tirado. Y también, si usted tiene preguntas para él, las puede dejar aquí en la caja del chat de este Instagram Live, o si no, también en Twitter, con el numeral Murió el Cartel. Voy a estar leyendo preguntas que le quieran hacer a Monseñor. Cambia el concepto. Yo sé que usted ha hablado que no existe la vida, o sea, que uno pueda volver a vivir luego de morir. No está dentro de los planes o dentro de la ideología del catolicismo. ¿Eso pasa con todas las vertientes cristianas? Ninguna. ¿Me habla de la reencarnación? De la reencarnación, sí, perdón, de la reencarnación, sí. Listo. Sí, claro, mire. En el inicio del judaísmo habían corrientes. A veces creemos que toda la teología del Antiguo Testamento, el judaísmo, era una. No, habían diferentes. Los saduceos pensaban que ya esto se terminaba, usted moría y no habían ángeles, no había nada, esto se terminaba. Los fariseos sí creían en la vida eterna y en los ángeles, por ejemplo, pero también habían de la cábala, del misticismo judío, algunos líderes que hablaban de la reencarnación, porque es que la reencarnación es un tema muy importante en el pueblo semítico, en el pueblo de la Mesopotamia, y hablamos de Egipto, y hablamos de la India, de la China, y todo lo que es Mesopotamia. Entonces no era aparte del pueblo judío. Después de un tiempo lo fueron sacando de su teología como tal, la oficial, pero hay grupos que todavía creen un poco en lo que es el tema de la reencarnación, pero una reencarnación no como la hinduista, que se reencarna en menos, o sea, en animales o en seres así inferiores, sino en humanos, para que me entiendan un poco. Y eso se cuela a través también del gnosticismo, del proceso helenístico y el proceso grecorromano al cristianismo. Y hay corrientes donde sí dicen, mire, donde aceptaban la resurrección y la reencarnación. Pero obviamente estas corrientes fueron dimitiendo y fue creciendo y se hizo más fuerte la creencia y la fe y la certeza de la reencarnación, no como creencia, sino la resurrección de los muertos. Y eso ha sido el estandarte hasta el día de hoy. La teología oficial, tanto cristiana como católica, no se cree en la reencarnación, porque Jesús vino, dio su vida, nos dio la opción de la salvación y que nosotros podemos llegar a un estado más alto sin necesidad de volver a este plano terrenal. Se deja en especulación. ¿Por qué? Porque es muy difícil comprobar si hay reencarnación o no la hay. Saliéndome un poco más de la teología del cristianismo, catolicismo y hablando de la parapsicología. Es muy difícil comprobar la reencarnación. ¿Por qué? Porque las personas que dicen ser reencarnados y que tienen información de vidas pasadas, al entrar a un método científico, a una investigación, tiene muchas falencias. Hay cosas que sí concuerdan, hay otras que no, hay otras explicaciones de por qué esa persona recuerda dónde vivió, sus padres o conocimientos anteriores a su vida actual. Pero no, ese es el problema de la parapsicología, los fenómenos paranormales. Es muy difícil comprobar realmente si esas experiencias personales fueron real o no. Por ejemplo, a través de la hipnosis, yo le puedo crear un arquetipo en su mente donde, por ejemplo, usted tuvo un trauma en la niñez del encierro, usted no lo pueden encerrar, claustrofobia, porque usted entra en pánico. Entonces yo le meto una historia bajo la hipnosis, yo manejo hipnosis, donde yo le creo una fantasía donde usted es un caballero medieval y usted es el rey Arturo
y usted está encerrado y usted coge su espada y ¡pum!, rompe la puerta del calabozo y sale, se enfrenta contra el dragón y después sale y es victorioso, y eso queda en el inconsciente. Pero usted, Entonces, usted habla que diferenciar realmente si fue algo real o algo sembrado en la mente es muy complejo. Pero, monseñor, usted habla ahí de que desde la hipnosis usted puede recrear la escena, pero por ejemplo, cuando uno hace una regresión, yo que estoy en una regresión, no, la persona que estaba ahí no me indujo a nada, solamente me dejó a mí ver qué pasaba. ¿Usted cree que el tema de la regresión hay en casos que sí? Es algo que la mente maquina y que es algo más de acá y no en serio de una vida pasada? Es muy complejo porque yo he tenido casos donde la persona recuerda cosas que ha vivido y se va a investigar y no concuerda con nada, pero hay otros que sí concuerdan con cosas. Entonces puede ser precognición, por ejemplo, puede ser un material genético de alguna información, de algún ancestro, pueden ser muchas cosas. Entonces depende también de la hipnosis, quién la maneje y cómo la maneje, y la influencia. Cuando usted está en estado de trance, él sutilmente puede ir generando cosas en su mente, o usted de su inconsciente, y usted se lo puede preguntar a cualquier hipnoterapeuta, puede generar cosas. Pero sí, claro está, yo no me aparto de que pueda usted tener algún recuerdo que algo haya podido ser anterior. ¿Cómo? Puede ser material genético, puede ser algo de sugestión, puede ser algo que se grabó cuando niño, o sea, pueden ser muchas cosas, o puede ser realmente que usted haya vivido en tal época. Lo que pasa es que corroborar exactamente con pruebas fidedignas es muy difícil. Por eso es que el tema de la reencarnación es un tema donde queda muy a la especulación, muy a la fe, podríamos decirlo, de cada quien, de pensar realmente yo pude reencarnar o no pude reencarnar, porque no hay forma de comprobar bajo un método científico, decirle, mire, Laguna, es que usted realmente vivió en tal calle y estuvo en tal barrio y usted fue de tal familia y usted, porque los que les llegan esos recuerdos anteriores son fragmentarios, no son la película completa, son pedazos de momentos que se vivieron. Entonces es difícil poder llegar y armar toda la película. Hay gente que ha trabajado mucho en este tema y han organizado toda la serie de películas, para que me entiendan, toda la historia. Y bueno, y hay muchas cosas que uno dice, es muy posible, pero realmente llegar a saber totalmente no lo veo fácil de poder comprobar. Por eso es que hay muchos científicos que no le jalan a ese tema, porque es un callejón sin salida. El monseñor que va siempre y que va en nombre de Jesús y de Dios, obviamente por los textos en los cuales se basa para predicar su fe, tiene esa ideología de que no cree en la reencarnación. Fuera del hábito, monseñor, ¿usted sí cree esto que plantea el cristianismo, que la reencarnación o la resurrección son imposibles? Fuera del hábito, quitando el rol suyo como representante de Dios, o tal vez los casos... Sí, puede ser una opción, yo no me cierro a nada. ¿Por qué? Porque el poder de Dios es muy grande y hay muchas cosas que no conocemos. Es más, en el Evangelio de Juan, Juan escribe y dice, si se escribiera todo lo que Jesús enseñó, no habría libros para contener toda la información. Ahora, Jesús en ningún momento habla de la reencarnación, sabiendo que él sabía de ese tema. Entonces, ese tema no es ajeno al cristianismo primitivo y en la época que Jesús estaba, porque había muchos movimientos gnósticos judíos, gnósticos helénicos, y después pasarían a el cristianismo primitivo algunas células, algunos grupos que mantendrían eso. Pero no hay de información donde Jesús o de la doctrina de Jesús o lo que Jesús enseñó nos hable de la reencarnación. Pero como Andrés Tirado, ya quitándome la investidura, como dice Lagunilla, es posible, todo es posible, todo es posible. No me salgo de decir, no puede ser, no, puede ser.
es posible. Ahora, si a mí me pusieran a pensar, ¿usted quiere reencarnar o quiere irse al reino de los cielos? De una, yo digo reino de los cielos, porque volver a la misma situación, porque ¿cuál es la teoría de la reencarnación? Que usted vuelve a rehacer lo que usted no logró, su nivel de evolución espiritual y personal. Pues si usted se portó mal en la vida pasada, pues aquí tiene que venirlo a reparar y a volver a sufrir y a vivir una serie de cosas que usted no evolucionó. Entonces, para mí eso es pérdida de tiempo. Ya uno viene acá y tiene que darle el máximo para subir niveles y para irse a la presencia del Señor. Y ese es el objetivo más grande, y por eso en el cristianismo primitivo deseaban, añoraban con pasión, o sea, era el centro más importante, el objetivo más importante de su vida era irse al reino de los cielos, que los crucificaran, que los mataran, que los metieran a la jaula con leones, no importa, eso es un momento, para ellos era un momento y ya se abre todo, la grandeza, la felicidad eterna, la justicia eterna en el reino de los cielos. Entonces, para mí es más atractivo el reino de los cielos que la reencarnación. Monseñor Andrés Tirado con nosotros a través del cartel de la Mega, hablando de vida después de la muerte. Si usted no conoce a Monseñor, lo puede ver ya mismo si tiene Instagram en @el cartel de la Mega, o si no en su cuenta, Obispo Andrés Tirado. Ahí nos puede encontrar hablando de vida después de la muerte. Le iba a hacer una pregunta que ha planteado aquí Daniel, y pues tiene que ver mucho con lo que en verdad pasa. ¿Es un sueño eterno, Monseñor? ¿Es un sueño eterno? ¿Ya cerramos como cuando nos dormimos y ya ahí quedamos? ¿O nuestra alma, entre comillas, despierta y aparece el cielo y el infierno y alguien nos va a decir, madre, usted hizo tantas cosas buenas en este mundo, hizo tantas cosas malas y hay que tomar el cielo o el infierno? Por teología, por mis estudios y por la vivencia, porque también tenemos que agregarle la parte vivencial de experimentar, la experimentación en el Ministerio de Liberación y Exorcismo. Nosotros creemos que es un sueño, popularmente hablando, ¿no? Se durmió y ya, y se va. No, eso no es que uno se muere y se va. Usted, cuando muere, empieza un proceso de purificación, de limpieza, llámelo como lo quiera llamar. Mundo intermedio, purgatorio, preparación, como lo quiera llamar. Eso aparece en la Sagrada Escritura como el proceso para ir al reino de los cielos. No aparece la palabra purgatorio, porque es una palabra nueva de la Edad Media, pero sí aparece que para ir al reino de los cielos hay que estar limpio, y empieza una purificación espiritual. El espíritu, o sea, ¿qué es la muerte? Es la separación del alma y el espíritu del cuerpo. En eso nos demoraríamos bastante para explicarlo, pero el hecho es que el cuerpo empieza a deshacerse, el alma se deshace, que es el vínculo entre el espíritu y el cuerpo, y el espíritu sigue su camino, pero él no pierde su naturaleza, él no pierde raciocinio, tiene sus seres queridos, lo afectivo, lo emocional. Él sigue siendo papá, hermano, hijo, amigo, se sigue llamando como se llama. O sea, yo me muero y yo sigo siendo Andrés, y sigo teniendo memoria, y sigo sabiendo quién es. Lo que pasa es que yo ya empiezo un proceso donde tengo que empezar una purificación, una limpieza. A menos de que yo me quiera ir con el enemigo al infierno, que no es el asadero de pollos que la brasa y échele candela y échele. El infierno es un estado de oscuridad y de alejamiento de Dios, donde está el enemigo. Y ahí es donde usted escoge cuál es su proceso, o si se quiere quedar acá. Entonces, los que se quedan acá se llama mundo intermedio, que no es ni el reino de la tierra, ni el reino de los cielos, sino es intermedio. Y son muchas entidades, y yo he tenido la experiencia de tenerme que enfrentar con demonios, ángeles caídos, tipo B, que yo llamo, o tipo A, desencarnados espíritus que vivieron y que, por ejemplo, no se van y se quieren quedar, pero son conscientes de lo que está pasando. Hay otros que no son muy conscientes de que murieron, por ejemplo, los que mueren en accidentes, pero uno les ayuda a que empiecen ese proceso
para ir al reino de los cielos. Entonces, hay cuestiones emocionales, hay cuestiones de recuerdos, no deja de ser quien es, sino que se le abre una posibilidad de crecimiento espiritual mayor hacia el reino de los cielos. Entonces, se murió mi papá, por ejemplo. No es que él deja de ser mi papá, él sigue siendo mi papá y él sigue estando pendiente de mí y de la familia, pero en un nivel espiritual superior, porque él ya va detrás de su proceso. Los que no se quieren ir, porque por su libre albedrío, su libertad, empiezan a haber ataduras, empiezan a haber dificultades. Hay espíritus que no se van y se quedan en lugares cuando tenemos que ir a exorcizar, liberar una casa, porque ese espíritu se queda ahí y dice, esto es mío, yo lo construí, no se lo voy a permitir que nadie esté. Entonces empieza a manifestarse y a incomodar y a hacer daño a los que están ahí. Eso es algo muy real. Muchas películas narran cómo hay posesiones en casas y en lugares. Infestación demoníaca se llama el término teológico, y cómo se han basado en hechos reales estas películas. A las 11 de la noche tenemos un recorrido paranormal, así que tienen que conectarse también a nuestra cuenta El Cartel de la Mega en Instagram, porque tenemos hoy recorrido paranormal, no se les vaya a olvidar. Monseñor, para ir cerrando esto, va una pregunta muy importante. ¿Qué pasa con aquellos que se quitan la vida, con el suicidio? ¿Quedan en un limbo, quedan en ese famoso purgatorio, pues, que se menciona tanto, o vuelven a nacer en otra vida, tratar de limpiar sus culpas, aunque usted habla que la reencarnación no es viable o no está concebida dentro del cristianismo? ¿Qué pasa con esa persona que se quita la vida? Él está haciendo efectivo su libre albedrío, su libertad, su escogencia. ¿Qué es lo que pasa? Que uno viene con un propósito a este mundo, uno no viene porque sí, uno viene para crecer espiritualmente y evolucionar. Cuando usted corta ese proceso, pues usted queda a medias. Entonces, ir al entre comillas, purgatorio, porque en sí como tal la palabra no es una palabra muy moderna, pero hablemoslo como un espacio de limpieza, de purga, de liberación, no alcanza, porque no alcanzaron esa cota de vivencia, esa cota de crecimiento espiritual, esa cota, esa misión que Dios le dio para su crecimiento espiritual. Entonces quedan en lo que yo llamo, y varios exorcistas llaman, el mundo intermedio. Andan vagando y sufriendo por ahí. Ahí es cuando nosotros debemos de pedirle al Señor esa misericordia. Cuando se salvará, no se salvará, irá al reino de los cielos, irá al purgatorio, está en la misericordia del Señor. No podemos decir, no, es que Él no va a ir al reino de los cielos. No, eso solo Dios lo sabe. ¿En qué momento? Eso es otra cosa. Interrumpió su proceso. Entonces se va a ser más lento, más difícil, más complicado. Por eso debemos de orar también por ellos. Y debemos de pedirle al Señor misericordia. Porque transgredió a la misión que Dios le envió. Entonces por eso, pues desafortunadamente. Y estas personas que se suicidan, y estas personas que mueren alejados de Dios, muchos brujos lo utilizan para hacer brujerías, para posesionar cuerpos, para hacer maldades. Yo he tenido cientos de casos, es más, en el cartel hemos hecho exorcismos en vivo y en directo, y varios espíritus hablan y dicen, mire, es que yo fui porque fulano me mandó, hay un entierro, hay un bebedizo, me hicieron esto, me hicieron lo otro. Y uno va a corroborar con hechos reales, y sí, encaja totalmente. Entonces, es complejo el tema, es un tema muy sensible para las personas que tienen familiares y que decidieron tomar esa decisión del libre albedrío y cortar con la vida. Obviamente, a mí varios me han dicho, mire, yo me iba a suicidar, monseñor, y lo escuché o vi tal cosa y cambié de idea. Otros me dicen, no, monseñor, yo ya no aguanto más, me voy a suicidar. Yo le digo, trate de luchar hasta donde más se pueda, pues si ya es su decisión, pero mire que pueden haber consecuencias.
¿El suicida qué piensa? El suicida piensa, y el enemigo le alimenta también la mente, la psiquis, que hay solo un camino, se le cierra todo, y entonces ve un camino oscuro, y la única luz es el suicidio, cortar con ese dolor, cortar con ese sufrimiento. Pero él no sabe que si se mata, si hace eso, las consecuencias espirituales de su espíritu. Porque yo he tenido cientos de exorcismos y liberaciones que me dicen, no, yo me suicidé y ahora estoy sufriendo, y es una angustia, una desesperación cada momento, a cada instante, yo quiero irme a la luz. Entonces uno les ayuda en ese proceso. El exorcista no es solo sacar el demonio o el espíritu y tal luego, sino también viene una parte de restauración espiritual. Monseñor Andrés Tirado, muchísimas gracias por siempre concedernos estos minuticos. Es un gusto hablar con usted de este tipo de temas, y más que usted es un tipo que lee mucho, lo veo con su biblioteca atrás. Entonces, las personas que quieren contactarlo a usted, saber más acerca de todo este tipo de temas y todas las asesorías que usted hace, ¿dónde lo pueden encontrar? Muchas gracias, Lagunilla. Sí, para sanación, liberación, consejería espiritual, ayuda en progreso, restauración de hogares, los niños cuando son atacados por estas energías, y el Fuerte Liberación Exorcismo al 600-3445 en Bogotá en las tardes, o en mis redes, Monseñor Andrés Tirado, Congregación Sacerdotal Internacional, Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica y Romana, tenemos una escuela en alta espiritualidad donde damos cursos virtuales de todos estos temas que son bien apasionantes. Monseñor, mil gracias. Ahí le dice Daniel que le envíe un saludo de parte de este Chucky, le dice. Saluda a ese Chucky Daniel. Que Dios lo bendiga. Que no es tan Chucky tampoco. ¿No? ¿Quién habla? Buenas noches. Habla Juan Fernando. ¿Qué hubo, Juan Fernando? Milagro en oírlo. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más? Pues bueno, en general bien tripas, pero tengo una situación, pues no voy a hablar ahorita de eso, pero yo vivo en una casa muy antigua, en una habitación, y últimamente me han pasado muchas vainas acá, hermano. Me va a tocar trastearme. Pero venga, no, pero ya que le entró la llamada, ¿cómo así que? ¿Pero qué es lo más fuerte que le ha pasado? Y estamos hablando de algo paranormal, ¿sí? Sí, claro. ¿Y qué le pasó? Ahorita le cuento lo de la muerte. Pues, hermano, es que esta casa es muy antigua, ¿sí? Y aquí como que antes que yo vivía una persona que escuchaba como música pesada y era como mala gente. Pero Juan, ¿usted arrienda ahí una habitación en esa casa? Sí. Ok. Eso. Entonces, aquí todo lo que me ha pasado, hermano, daría para escribir todo un libro. Entonces, pues, si quiere le cuento varias cosas o solo lo que me ha pasado últimamente. Pues últimamente y lo más fuerte, venga, ¿y solamente en la habitación o usted cuando habla con los demás residentes del lugar dice, no, en la cocina también, no, en mi habitación también, o es solo la suya puntualmente? Pues es solo aquí. Ah, sí. Solo su habitación. Sí, porque inclusive yo tenía un vecino y él pues murió hace unos meses, donde una hermana, y él no se apareció ni nada. ¿Y por qué no se cambia de habitación? ¿Está todo lleno o no, o qué pasa ahí? Para Pues probar, para que ahorita usted sepa si es por usted o es la habitación. Pues ahorita, pues bueno, de pronto sí puede hacer por mí, porque en otras habitaciones me han pasado cosas, pero no tanto como acá. Ok, y lo más fuerte y hacia estos días, ¿qué fue? Bueno, entonces, más o menos resulta que compré aquí un mueble, una biblioteca. Sí. Pues tengo la teoría de que de pronto a las entidades como que les molestan los cambios, y puede ser eso, pero no, más bien de pronto es por el anterior inquilino que había. Yo solo pude dormir bien hasta anoche, porque de la semana pasada toda la noche me han pasado vainas acá. Pero ¿qué es lo más fuerte? Sí. Cuente, cosa que parezca de película, ¿qué le pasó? Bueno, en una noche yo estaba así en el duermevela, en el entresueño, y sentí como que afuera entró alguien rápido. En otra noche había como dos entidades, y pues yo ahí en la habitación la veía, pues yo creo que estaba en salido en astral, ¿sí?
peleaba con dos entidades, como con unas tablas con ellas, y había otra persona mirándome que tenía, ¿se ha visto los mosqueteros que tenían ahí como un delantal? Sí, Como sí, sí, con sí. una cruz. Sí. Veía alguien así que me miraba como riéndose, y yo lo intentaba atacar y no podía. Y al fin pues pude hacer que las entidades salieran. Todo esto son cosas, me parece, como de apenas unos segundos. En otra, tuve me imaginé que estaba por allá como en un barrio que quedaba como en una selva medio agreste ahí, y empezaba a ver serpientes, ¿sí? Yo iba ahí como con un primo, y empezaba a ver serpientes, y él cogía una, y bueno, y salía una en una rama, y a mí pues me empecé a llenar de harto miedo. Luego, como una cobra me miraba con unos ojos cafés de frente. Luego sentí la mente llena de culebras de todas las especies, tamaños, colores, y pues me desperté con mucho miedo, y pues eso que uno queda sugestionado, y miré en la habitación a ver si había una culebra de verdad. Ah, y en ese mismo sueño, ¿me escucha? Sí, señor, le estoy oyendo todo. Eh, bueno, yo soñé o sea, que me quitaba el zapato, y que veía que en la media se movía como algo, ¿sí? Y me quitaba la media y tenía la planta del pie hinchadísima, y que se movía ahí algo adentro como una culebra, y que la planta del pie se abría y salía como un gatito pequeño, y luego salía una serpiente, y luego se acercaba una serpiente blanca y como amenazante cerca, mirando cómo salía eso del pie, ¿no? Horrible. Bueno, bueno, pues entonces toca que haga el experimento de cambiarse de habitación o casa y ver si sigue la situación y pues concluir que es por usted y si todo se calma, pues llegar a la conclusión que es la casa, ¿no? Sí, y en otra, casi siempre yo siento las entidades, estas eran masculinas, pero digamos la última que me pasó, era una entidad ahí sin forma, no le podía definir el sexo, y me agarraba fuerte, y yo empezaba como un forcejeo, y yo pues le decía como mentalmente, bueno, a ver, si tiene tanta fuerza, dóbleme el brazo, y hacíamos un forcejeo ahí como de unos segundos, y la quitaba. Pero pues tremendo, sí, son como vainas pesadas. Bueno, pues hágale el experimento a ver qué pasa y después nos cuenta. Y relacionado a lo de hoy, vida después de la muerte, ¿qué cree usted, Juan Fernando? Bueno, sí, claro, yo creo que existe la vida después de la muerte. Pienso que la vida y la muerte ambas son dos estados de una misma realidad, que es la existencia, ¿sí? Pues mi línea principal es el budismo, pero también Ok. me alimento de otras creencias. He ido a las tomas del remedio, del viaje, sí. Yo pienso que sí, que, o sea, que hay un renacimiento, porque el budismo cree en el renacimiento, y el hinduismo en la reencarnación. El renacimiento, la diferencia es que ve que, digamos, los cuerpos del ser humano son cambiantes, ¿sí? O sea, Aló, Juan Fernando. inmortal. Sí. En cambio, en el budismo todas las dimensiones del ser humano son cambiantes, ¿sí? La mente, la conciencia. Entonces pienso pues que, bueno, digamos, en el budismo hay 31 planos de existencia, ¿sí? ¿Como Que niveles? Sí, Ok. sí, son como los estados de nacimiento posibles. Entonces, O sea, para hay entender, como la opción de nacer en una de esas vidas. sí, o sea, hay algo que se llama la rueda de la vida, ¿sí? Ok. O la rueda del samsara. Esa rueda, eso es como una rueda que se parte como en 6 pedazos de torta, ¿sí? Como una ruleta. Sí, y esas a su vez se subdividen en 31 planos de existencia posibles, donde uno puede renacer, ¿sí? Ok. Pero entre renacimiento y renacimiento, no reencarnación, porque reencarnación es hinduismo, entre renacimiento y renacimiento cree el budismo, en una de esas 31 existencias posibles, que la mejor es ser humano, ¿sí? Lo mejor de todo el samsara, o sea, digamos, del universo manifiesto, es nacer con un cuerpo humano. Ok. El cuerpo humano es una de esas 31, y entre esas 31 se pasa al bardo, ¿sí? Que es ese, como decirlo así, esa región entre renacimiento y renacimiento, donde
En breve, pues primero se tienen unas visiones, ¿sí? De deidades o dioses pacíficos, luego iracundos, y de acuerdo a la fuerza del karma, cada persona se siente como empujada a nacer en uno de los 6 reinos principalmente. Entonces, cuando la persona tiene mucha ira, odio, se siente impulsada por el deseo de venganza, entonces puede nacer en los infiernos. Otra, la gente que es muy codiciosa, muy tacaña, puede nacer en el reino de los fantasmas hambrientos. Ok. Y ahí es donde se ubican los fantasmas también de los humanos comunes y eso. La gente que tiene como mucha ignorancia, como que no le interesó el conocimiento de la profundidad, pueden nacer en un animal. Los que tienen mucha envidia pueden nacer en el reino de los semidioses, y los que tienen mucho orgullo en el reino de los dioses. Y nosotros los humanos, la emoción preponderante, la principal es el deseo. Entonces en esa rueda del samsara están todas esas existencias posibles. Pero en el bardo, que es el periodo entre esos renacimientos, también hay oportunidades de la liberación de la mente, ¿sí? Básicamente, ¿aló? Sí, señor Juan Fernando, lo estoy oyendo. Básicamente, ¿qué sería la iluminación, el nirvana, la salvación? Pues al Buda le preguntaban, bueno, ¿y qué es ser un Buda? ¿Qué es la budeidad? ¿Qué es eso? Decían, de ese estado no se puede decir ni qué es, o sea, no es el ser, no se puede decir ni que no es, no se puede decir ni que es ni no es al mismo tiempo, ni que ni es ni no es. O sea, es algo que hay que abordar como con una lógica más allá del intelecto de las palabras, y es una realidad que lo abarca todo, pero que tampoco excluye a nada de lo manifiesto. Es una vaina muy tremenda que pues no puede uno describir ni explicar, pero sí la puede experimentar. Cuando uno logre ese estado de iluminación, ya uno será ilimitado. Será tan ilimitado que hasta uno podrá limitarse voluntariamente, porque los Budas pueden reencarnar en lo que sea, en seres humanos, crear mundos, universos. Bueno, es una vaina que ya no tiene límites, es una vaina completamente indescriptible. Pero bueno, todo lo que nos acaba de contar, y quedó pendiente de su experimento en la casa, a ver si siguen pasando cosas paranormales. Vida después de la muerte, muchas gracias Juan Fernando. Más oyentes antes de que nos den las 11 de la noche para ir a un recorrido paranormal. Lagunilla, ahí tiene una llamada. Aló, la Mega. Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Con Mateo Gutiérrez. Es mi primera vez que sale la llamada, entonces estoy muy contento y un poco nervioso, pero estoy muy dichoso por opinar de este tema. Cuéntenos su historia. Vida después de la muerte. Bueno, yo quería empezar analizando algo. Sí, es referenciando, por ejemplo, en la parte religiosa. Me gustaría mucho también que me opinara mucho el Tripas, y es lo siguiente. Yo estudio química, y a medida que he analizado la Biblia, y específicamente los evangelios, he observado que Jesús en momentos determinados llegó a romper las leyes físicas naturales que se pueden ver en estos momentos, ¿sí? Por ejemplo, en la muerte de Lázaro, que se dice que Lázaro ya había durado varios días muertos. Tú sabes, o todos se pueden entender que la post-muerte, cuando la persona muere, llega un tiempo en el que el cuerpo se llega a descomponer. Y uno puede llegar a decir, inclusive la misma Biblia lo relata, de que el cuerpo huele feo. Cuando Jesús se entera de esto y hace la resucitación en ese momento, ojo, Sí. hay un hecho donde se está diciendo que está resucitando a alguien y que lleva varios días muertos, y que en la parte que decía el Tripas referente al cerebro, entonces no sabemos si en ese momento ya el cerebro estaba completamente muerto. Entonces, ahí rompe la segunda ley de la termodinámica. Si vemos bien esto, estamos hablando de un Dios, y un Dios que es capaz de romper sus mismas leyes, de romper esas leyes naturales que él mismo forjó. Entonces, te lo voy a decir por el ámbito, puede ser muy religioso, y en el ámbito Sí. que sea muy creyente o no muy creyente. Pero yo les quiero plantear un Dios, un Jesucristo, que a pesar de que la ciencia lo niegue en ciertos ámbitos, en ciertos aspectos, es un creador, que es lo que creó en estos momentos todo, que es
el que le da la capacidad a uno de pensar, de existir, de existo, después luego pienso. Entonces, ese mismo Dios, obviamente, por lógica, es capaz de romper sus mismas leyes. Si yo soy un programador y hago un programa de cualquiera en ciertos algoritmos, yo sé que puedo llegar a un momento determinado, manejar eso para ya, qué sé yo, darle un fin diferente. Entonces, yo lo que planteo es lo siguiente, y es que ese mismo Dios en el cual muchos de pronto dicen que es un ser sobrenatural y mucho más allá, y tomando la Biblia y tomando la palabra del Señor como un hecho verídico y una verdad absoluta, no relativa, absoluta, o sea, es única y exclusiva para todos. Para se me acaba la llamada, pero era el concepto que yo quería decir, es pensar mucho más allá de que si un Dios tiene esa capacidad de romper sus mismas leyes físicas, actuales, que... Uy, se le cayó la llamada a nuestro Se le amigo. cortó. No, le iba a hacer una pregunta porque al principio hablaba de que estudiaba química. Entonces quería ver un poco el conflicto que puede tener él dentro de lo que ve en su mundo científico versus su fe, porque sí veo que era muy religioso. Eso era una buena pregunta para él. Buenas noches, ¿Sí? ¿Quién habla? con José, con José. José, bájele a su radio, óiganos por el teléfono y bienvenido. ¿Qué quiere opinar esta noche? No, pues quería... Apague el radio, se va a enloquecer, por favor. Ok. Ahí, Listo, perfecto, ahora sí. vale, ok. No, quería decir como dos cositas. Lo primero, pues, algo que decía el sacerdote que ustedes invitaron, como olvidé ahorita el nombre de él. Andrés Tirado. Eso, el sacerdote tirado. Pues él en algún momentico dijo que el espíritu, había algunos espíritus que se podían quedar aquí en este plano después de la muerte, ¿cierto? Sí. Pues hombre, yo quiero como refutarle eso a la luz de la Biblia, porque la Biblia dice, nuestro Señor Jesucristo dice que cuando morimos, el cuerpo vuelve a la tierra, de donde salió el cuerpo como tal. Nosotros somos tripartitos, ¿no? Entonces, el cuerpo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Si inmediatamente morimos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, porque es el soplo de vida que Él nos dio. El espíritu le pertenece a Dios como tal, el espíritu no puede quedar por ahí divagando, el espíritu vuelve a Dios. Y el alma es la que o se condena o se salva. Y existen solamente esas dos opciones, a la luz de la Biblia, vuelvo y les digo. Sí, correcto. Luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy cristiano, creo totalmente en lo que mi Señor Jesucristo dijo e hizo cuando vino aquí a la tierra. Hay dos opciones nada más, o el infierno o el cielo. O nos salvamos si hicimos de acuerdo a lo que el Evangelio nos dice. Dice nuestro Señor Jesucristo también que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, hablando del Evangelio de mi Señor Jesucristo, Sí. mas el que no creyere será condenado. Pero son dos cositas nada más. Ok, quería hacer una pregunta. Entonces, en su creencia, ¿los fantasmas dónde quedan? ¿No hay? Mire, los fantasmas, le voy a hablar de eso. Sí. Le voy a hablar de eso, pero quiero decirle algo también porque su compañero, Dios mío, no recuerdo. ¿Laguna? Sí, Laguna, el que estuvo entrevistando al sacerdote. Sí, Juan Pablo Laguna. Eso. En momentos antes, él hablaba del limbo. Y usted también creo que el limbo le pertenece a los niños, ¿no? Pues hombre, yo quiero hacer claridad de que tampoco. O sea, no existe limbo, no existe purgatorio, no existe absolutamente nada de eso. Solo cielo e infierno para usted. ¿Perdón? Solo cielo e infierno para usted. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, a lo que dijo mi Señor Jesucristo. Sí. Entonces, y lo creo, soy totalmente convencido, porque en la Biblia usted no encontrará la palabra purgatorio, ni limbo, ni nada de eso, absolutamente para nada. El limbo, lo que decían ustedes, no existe. Miren, nuestro Señor Jesucristo alguna vez estaba predicando la palabra de Él mismo y de Dios, y se le acercaron unos niños,
Los niños, pues, por naturaleza son molestoncitos, ¿cierto? Sí. Y se le acercaron los niños ahí a molestar, y los apóstoles estaban ahí tratando de quitar a los niños. Me imagino yo, quítese, no se acerque, el Señor está predicando la palabra. Y mire las palabras tan sabias de mi Señor. Dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. O sea, no, él no dijo, porque de ellos es el limbo. Ellos, no, él dijo, de ellos es el reino de los cielos. O sea, un niño cuando muere en su inocencia. Al cielo. ¿Perdón? Va inmediatamente al cielo. Total. El reino de los cielos es de los niños. Por eso él también nos dice en su santa palabra, nos dice que si nosotros no nos arrepentimos y no volvemos a nacer de nuevo, hablándonos espiritualmente, no morimos al pecado, a la perdición, a la maldad, y nacemos a hacer el bien, a orientarnos en las Sagradas Escrituras, a orientarnos en los caminos de mi Señor Jesucristo, tampoco vamos a ver el reino de los cielos, porque tenemos que hacernos como niños, totalmente como niños. Bueno, usted me preguntaba sobre los fantasmas. Sí, eso quería preguntarle. En ese orden de ideas, como entiendo su creencia, usted dice, bueno, cielo, infierno, los niños al cielo. Entonces, en ese orden de ideas, las personas que cuentan y relatan historias de fantasmas, que inclusive ven niños fantasmas, ¿qué opina usted de esto? Sí. Sí, no, y he escuchado, y me gusta, por ejemplo, ahorita ustedes van a hacer un recorrido, me gusta mirar eso porque todo eso lo ilustra mucho a uno, ¿cierto? Y le da para uno confrontar y de acuerdo. Con la Biblia y toda esta cosa. Ahorita no me voy a perder el recorrido que van a hacer. Gracias. No me lo pierdo porque me parece bueno y de ahí saca uno muchas conclusiones y muchas cosas. Ahora, ¿qué pasa con los fantasmas? Mire, con los fantasmas lo que pasa es que el demonio, Satanás, que es el príncipe de este mundo en este momento, él es el que está gobernando acá, por fortuna y gracias a Dios, él también cuando ascendió a los cielos dijo que dejaba otro consolador aquí con nosotros para que nos orientara, nos redarguyera, nos ilustrara, que es el Espíritu Santo. Pero el príncipe de este mundo es Satanás. En este momento Satanás tiene dominado el mundo. Eso sí tiene que estar también totalmente claro. ¿Qué hace Satanás? Mire, Satanás, les voy a explicar algo así muy rapidito. Cuando las personas mueren, ¿cierto? Y él nos conoce. Dios nos conoce a la perfección, pero Satanás también nos conoce, porque Satanás tiene esta cantidad de demonios alrededor de este mundo, y él sabe desde que nosotros nacemos, quiénes somos, dónde vivimos, cómo hacemos, qué ruido nos gusta hacer, dónde nos gusta estar, todo eso. Y cuando la persona muere y los familiares creen en eso, creen en los fantasmas, en los brujos, en la hechicería, y consultan supuestamente a los muertos, que sí. no consultan a los muertos, sino a los demonios. Entonces, ¿Satanás qué hace? Satanás es el rey del disfraz, de la mentira. Entonces, ¿Satanás qué hace? Como ya conoce a esa persona que murió, le voy a colocar un ejemplo aquí rapidito. Pepito Pérez se le murió a la abuelita, ¿cierto? Sí. Y la abuelita era la que cocinaba en la casa. Y hacía unos ruidos con las ollas cuando estaba cocinando. Se los hace igual. ¿Perdón? Que ahí lo que usted va a decir, le hace los ruidos igual para que piense uno que es la abuelita. Exacto, él coloca a los demonios, Satanás coloca a sus secuaces, a sus demonios, y le dice, mire, vaya, haga igual como hacía esa abuela, y ella le arrastraba las chanclas y con el bordón hacía sonar, haga igual para que ellos crean de que es la abuela, y hagámosles creer eso y sigamos haciéndolo tener en ese error, que es un error. O sea que la conclusión es, para usted los fantasmas ya son demonios. Claro, demonios, ángeles caídos que también... Perfecto. Bueno, Dios me lo bendiga. Hágale, amigo, un abrazo. Igualmente, gracias por llamarnos.